gemelos millonarios conquistan a la nueva empleada con un engaño. Pero uno cae en su propio juego. ¿Y si ella se enamora del equivocado? Esteban y Rafael Menéndez, hermanos gemelos de 29 años, heredaron más que la apariencia, comparten el legado del prestigioso viñedo Menéndez, un emblema de calidad en el corazón de la Patagonia argentina. El nombre de los Menéndez es sinónimo de lujo y tradición, pero el destino parece haberles otorgado personalidades distintas, tan diferentes como intrigantes. Esteban, de naturaleza audaz, es conocido por su presencia magnética, cargada de encanto. Para él, la vida es un juego, un entretenimiento donde cada conquista, cada nuevo rostro y cada mirada fascinada en las fiestas es solo un triunfo personal más. Este es el poder de un Menéndez, suele decir entre risas, levantando su copa de vino, brindando no solo por los negocios prósperos, sino también por su talento innato para cautivar. Su energía dominante parece llenar cada salón en el que entra, transformando encuentros comunes en eventos memorables. Rafael, su hermano y casi opuesto, prefiere la soledad de los viñedos al bullicio de las celebraciones. Él es introspectivo, siempre cargando consigo un cuaderno de cuero en el que escribe versos y pensamientos inspirados en los paisajes ondulantes de la región. Más introspectivo, él es la voz serena entre los hermanos y se encuentra distante de las multitudes, buscando la belleza en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Donde Esteban ve oportunidades, Rafael encuentra poesía. Para él, el vino no es solo un producto, es una historia en sí misma, una narrativa que merece ser sentida y apreciada en silencio. Cada copa tiene una historia, Esteban, no lo olvides, le decía constantemente, intentando contener, sin éxito, el ímpetu de su hermano. Juntos, forman una pareja notoria, cuya presencia nunca pasa desapercibida en el Valle de los Viñedos, una región que los ve como figuras centrales, representantes del legado Menéndez, pero también como enigmas. Esteban y Rafael tienen un único punto en común, ambos están intensamente dedicados al patrimonio que heredaron, aunque el enfoque de cada uno sea completamente distinto. Esteban prefiere expandirse, arriesgar y conquistar nuevos mercados, mientras que Rafael, cuidadoso, se enfoca en la calidad, preservando las tradiciones establecidas por sus abuelos. Y aunque trabajen juntos, cada uno ocupa su propia posición, casi siempre en lados opuestos de la viña, como si el espacio físico ayudara a mantener una armonía frágil y estratégica. Para el equipo, las diferencias entre Esteban y Rafael son un tema frecuente, discutido en susurros y miradas discretas. ¿Cómo puede ser que sean hermanos?, se preguntan algunos de los trabajadores más jóvenes, mientras que otros, más viejos, solo sonríen, conscientes de la complejidad de las familias que dominan el mundo del vino. Sin embargo, nadie puede dejar de admirar la conexión y el respeto velado que, por debajo de todas las diferencias, parece unirlos. Rafael, te digo que hay que celebrar a lo grande, la vida es corta, hermano, mira esto, exclama Esteban al hermano, señalando al salón lleno de invitados en la mansión familiar. Rafael, sin levantar la vista de su cuaderno, simplemente asiente con la cabeza, con una sonrisa contenida, pero responde con ironía y un toque de cariño, no todo es celebración, Esteban, a veces. El silencio también habla. El eco de pasos suaves y firmes resuena en los pasillos de la mansión Menéndez, añadiendo una nueva melodía al ambiente solemne de la casa. Isabel, joven y enigmática, ha llegado en silencio, como quien evita llamar la atención pero no logra pasar desapercibida. Vestida de manera sencilla, con el cabello recogido y una mirada penetrante, oculta algo en su semblante que escapa a los demás, algo que parece cargar con el peso de un pasado que aún no la deja libre. Pero ahora está allí, decidida a comenzar de nuevo y dejar atrás las sombras que la siguen desde su ciudad natal. Buenos días, señorita Isabel, la saluda Rosario, el ama de llaves, mientras le indica el camino hacia la biblioteca. Espero que encuentre todo en orden aquí. Su trabajo será fundamental para organizar estos archivos que llevan años acumulándose. Isabel sonríe discretamente y asiente, agradecida. Gracias, Rosario. Estoy emocionada por comenzar. Sé que la mansión Menéndez tiene mucha historia. Será un honor poder ayudar a preservarla. Su tarea consiste en adentrarse en los rincones más olvidados de la biblioteca,
clasificando viejos documentos, cartas y registros que pertenecen a la familia Menéndez desde hace generaciones. Este trabajo, lejos de ser tedioso para ella, parece casi una especie de refugio. Los papeles, llenos de historias y secretos antiguos, son para Isabel una distracción perfecta, un escape de todo lo que ha dejado atrás y un paso hacia adelante en su nueva vida. Sin embargo, su llegada no pasa desapercibida para Esteban, quien, desde el salón, observa con curiosidad la figura de la joven que, a pesar de no estar rodeada de ningún lujo, posee una elegancia natural que lo intriga. Sus movimientos parecen calculados, y su manera de hablar muestra una calma y seguridad que pocos en su posición demostrarían. Esteban se acerca a su hermano Rafael, que ya ha notado la presencia de Isabel. «Hermano, ¿has visto a la nueva empleada? Hay algo en ella, algo que me dice que no es como las demás», comenta, sin ocultar su interés. Rafael levanta la mirada de su libro, observando brevemente a Isabel desde la distancia. «Interesante, ¿dices? Tal vez, o tal vez solo estás viendo lo que quieres ver», Esteban responde con calma, aunque en sus ojos también se refleja una chispa de curiosidad. Isabel, ajena a los pensamientos de los hermanos, se instala en su nuevo lugar de trabajo y se sumerge rápidamente en los archivos. Pero, a pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, empieza a notar miradas discretas y preguntas indirectas sobre su vida anterior. Durante una pausa, Rosario se le acerca, tratando de entablar conversación. «¿Y de dónde viene, señorita Isabel? No tenemos muchas visitas de fuera de la provincia», pregunta, con un tono casual pero observador. Isabel sonríe suavemente y responde, evitando entrar en detalles: «He venido de muy lejos, Rosario. Busco empezar de nuevo en un lugar donde pueda encontrar tranquilidad, y he oído que aquí el trabajo es más que tranquilo». Pero en sus ojos queda algo sin decir, una respuesta incompleta que levanta más preguntas de las que responde. A medida que pasan los días, Isabel se convierte en un enigma en la mansión. Sus horarios son reservados, casi secretos, y su dedicación al trabajo parece un esfuerzo por mantener cierta distancia. Esteban no tarda en acercarse con su característica confianza, encontrándola un día en la biblioteca, donde ella revisaba antiguos pergaminos. Esteban comentó con una sonrisa intrigante mientras se apoyaba en una de las estanterías: «¿Así que la famosa señorita Isabel es la encargada de estos tesoros? Me pregunto qué misterios estarán escondidos entre estas páginas». Isabel lo miró brevemente y respondió con serenidad: «Hay muchos secretos aquí, señor Menéndez. Cosas que revelan más de lo que uno espera encontrar. Pero, como en todo, hay que buscar con cuidado para no perderse en el pasado». Esteban sonrió, fascinado. «Entonces tal vez debería dejarle a usted esa tarea. Yo prefiero perderme en otros misterios, como los de ahora». Sin embargo, para su sorpresa, Isabel no reaccionó a su coqueteo y siguió trabajando, como si estuviera blindada ante cualquier intento de acercamiento. Esa indiferencia solo aumentó el interés de Esteban, quien no estaba acostumbrado a ser ignorado. Mientras tanto, Rafael, sin la intensidad de Esteban, se limitaba a observarla desde la distancia. En ocasiones, encontraba excusas para pasar por la biblioteca y cruzar alguna palabra con ella, notando que sus respuestas, aunque breves, tenían un peso especial. «¿Cómo encuentra los archivos? ¿Demasiado desordenados?», le preguntó un día, con auténtico interés. Isabel sonrió por primera vez con algo de calidez. «Desordenados, sí, pero, a veces, el desorden también guarda su propio sentido». Esa frase quedó resonando en Rafael, quien por primera vez sintió algo más que curiosidad. Sin saberlo, los dos hermanos estaban siendo atraídos por el mismo enigma, por la misma presencia que llenaba la mansión de una manera que ninguno había anticipado. Esteban observaba a Isabel con creciente interés, sintiendo que la joven escondía más de lo que mostraba. Su compostura y su aparente indiferencia hacia él eran un desafío como pocos. Esa noche, sentado en la biblioteca junto a Rafael, su mente no dejaba de idear formas de descubrir los misterios que ella parecía encerrar. «Rafael», empezó Esteban, con una sonrisa traviesa en los labios, «¿no has notado algo intrigante en nuestra nueva empleada?». Rafael, concentrado en su libro, apenas levantó la vista. «¿Te refieres a Isabel?».
Sí, es distinta, pero también es alguien que ha venido a trabajar, Esteban, no para ser otro de tus juegos. Esteban soltó una risa. Hermano, no entiendes. Esta mujer, hay algo en ella, algo que me impulsa a, no sé, a desafiarla, a ver hasta dónde puedo llegar para romper esa barrera que se empeña en levantar. Rafael lo miró con cierto escepticismo. Siempre tienes que convertir todo en un juego, Esteban. ¿Por qué no dejar que Isabel simplemente haga su trabajo? Esteban, entonces, dejó caer una idea que había estado rondando su mente. Te propongo algo, Rafael. ¿Y si, los dos intentamos conquistarla, pero haciéndola creer que somos la misma persona? Rafael lo miró en silencio, sorprendido por la propuesta. ¿Quieres que finjamos ser uno solo? ¿Para qué, Esteban? Esteban se inclinó hacia él, con un brillo en los ojos. Para ver cuánto realmente conoce de nosotros. Para ver si alguien como ella puede diferenciar entre lo que soy yo y lo que eres tú. ¿No sería interesante? Rafael negó con la cabeza. Es una idea absurda, Esteban. Además, no sería justo para ella. No me interesa jugar con la gente. Esteban levantó las manos en señal de paz, pero insistió, con su tono persuasivo y convincente. No es un juego cruel, Rafael. Es solo una prueba. La vida de Isabel sigue igual, ella sigue haciendo su trabajo, y nosotros descubrimos hasta qué punto ella es capaz de notar las diferencias. Será educativo. Rafael suspiró, claramente tentado, aunque lleno de dudas. ¿Y qué sentido tiene esto para mí? Sabes que no soy como tú, no busco esas distracciones. Esteban se encogió de hombros, sin perder su sonrisa. Precisamente por eso, Rafael. Porque es diferente a todo lo que has hecho. Porque, si estamos juntos en esto, podrás vivir algo que de otro modo jamás intentarías. Piénsalo, podría incluso ser una oportunidad para entender cómo nos perciben realmente. Rafael se mantuvo en silencio unos segundos, debatiéndose entre la prudencia y una curiosidad inesperada. Desde hacía tiempo, su vida había sido rutinaria y, por más absurdo que pareciera, la propuesta de Esteban le brindaba una oportunidad de romper esa monotonía. Está bien, dijo al fin, con voz resignada. Acepto, pero con una condición, si en algún momento ella sospecha, terminamos con la farsa. Esteban soltó una carcajada victoriosa, dándole una palmada en el hombro. Trato hecho, hermano. Esto va a ser interesante. Rafael, con el ceño ligeramente fruncido, solo murmuró en voz baja, como para sí mismo. Espero que no terminemos arrepintiéndonos de esto. Y así, con la apuesta sellada, ambos hermanos empezaron a trazar su plan, sin imaginar el torbellino de emociones y conflictos que este simple desafío iba a desatar. Esteban no perdió tiempo en dar el primer paso. Para él, Isabel era un misterio que necesitaba resolver, y qué mejor manera de hacerlo que desplegando todo su arsenal de encanto. A la mañana siguiente, se dirigió a la biblioteca, donde sabía que ella estaría trabajando, y la encontró sumida en los archivos, ajena a su alrededor. A veces pienso que estos papeles no merecen tanta atención, dijo Esteban, inclinándose casualmente sobre una estantería cercana, con su mirada fija en ella. Isabel levantó la vista, un poco sorprendida, pero manteniendo su compostura. Cada papel tiene su historia, señor Menéndez, respondió con una pequeña sonrisa. Y creo que todos merecen ser organizados, ¿no cree? Esteban se acercó un poco más, su voz baja, casi en un susurro. Tal vez, pero yo prefiero historias vivas. Historias que se escriben en el momento, y no en hojas antiguas. Isabel, incómoda pero intrigada, trató de enfocarse en su trabajo, aunque sentía la intensidad de Esteban cada vez más cerca. Había escuchado rumores sobre su carisma irresistible, pero nada la había preparado para esa presencia envolvente. Sin embargo, no estaba dispuesta a caer tan fácilmente en sus encantos. ¿Y cuál sería su historia, señor Menéndez? ¿Es también tan intensa como usted? Esteban sonrió, divertido. Quizás, respondió, juguetón. O tal vez solo soy un hombre buscando respuestas en lugares inesperados.
Pasaron algunos días en los que Esteban, fiel a su estilo impulsivo, comenzó a aparecer con frecuencia en la biblioteca, siempre encontrando excusas para cruzarse con Isabel. A veces la sorprendía con una taza de café, en otras ocasiones simplemente se recargaba en la puerta, observándola en silencio hasta que ella, sintiendo la intensidad de su mirada, levantaba la vista. Su habilidad para desarmar con solo una mirada comenzaba a surtir efecto, y, poco a poco, Isabel se veía atrapada en esa energía que parecía seguirla a todas partes. Una tarde, mientras Isabel terminaba de clasificar un conjunto de cartas antiguas, Esteban apareció nuevamente. Esta vez, sin mediar palabra, se acercó a ella y tomó una de las cartas que tenía en la mano. «Cartas de amor», comentó, examinando el sobre amarillento. ¿No te resulta fascinante pensar en la pasión que contienen, en lo que alguien fue capaz de escribir para expresar lo que sentía? Isabel le sostuvo la mirada, un poco desconcertada por el tono profundo que él usaba. «Supongo que algunos sentimientos solo pueden expresarse por escrito», contestó, tratando de no dejarse llevar por el encanto que Esteban despegaba sin esfuerzo. Él sonrió, un brillo travieso en sus ojos. «¿Y tú? ¿Escribirías algo tan apasionado para alguien? ¿O prefieres guardarte esos sentimientos?» Isabel desvió la mirada, incómoda pero cautivada. «Eso dependería de la persona». Esteban se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro. «Entonces, espero tener el privilegio de merecer esas palabras algún día». Y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta, dejándola sola y con el corazón acelerado. Durante las semanas siguientes, Esteban continuó jugando con esa mezcla de cercanía y distancia, apareciendo en los momentos más inesperados, llenando de intriga cada interacción. Isabel, atrapada en el torbellino de su atención, comenzaba a sentirse vulnerada por el magnetismo que él exudaba. Pero había algo en su comportamiento que le resultaba confuso, una intensidad que a veces sentía que rozaba la actuación. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de cuestionarlo, Esteban cambiaba de tono, le lanzaba una sonrisa y lograba desviar cualquier duda que ella pudiera tener. Para Isabel, era como estar atrapada en un juego en el que cada mirada, cada palabra y cada gesto parecían cargados de un propósito oculto que no alcanzaba a comprender. Esteban, satisfecho con el progreso, ya comenzaba a notar cómo la atención de Isabel se dirigía cada vez más hacia él. Y en el fondo, sabía que pronto sería el turno de Rafael, quien, aunque reticente, se vería empujado a participar en este juego que apenas empezaba. Con el tiempo, llegó el momento de que Rafael tomara el lugar de su hermano en el juego. Aunque Esteban había logrado cautivar a Isabel con su carisma y su energía, Rafael sabía que su enfoque sería completamente distinto. Al principio, sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad al asumir el rol de Esteban, pero al ver a Isabel tan concentrada en su trabajo, algo dentro de él cambió. Una tarde, Rafael la encontró en la biblioteca, revisando antiguos manuscritos con delicadeza. Se acercó, intentando no perturbar su calma, y dijo suavemente, ¿alguna vez has pensado en cómo el tiempo transforma estas palabras? Es como si cada año añadiera una capa de historia sobre cada página. Isabel levantó la mirada, sorprendida. Ese Esteban que tenía frente a ella parecía diferente, más introspectivo, incluso vulnerable. «Es una forma hermosa de verlo», respondió ella, mostrando un interés genuino. Esa conversación dio pie a algo más profundo, un intercambio de ideas que fue más allá de la superficialidad. Rafael, fascinado por la oportunidad de conocer a Isabel en este contexto, la invitó a dar un paseo por las colinas alrededor de la viña, una extensión de tierra que él conocía como la palma de su mano y que, hasta ahora, siempre había recorrido en solitario. Durante el paseo, el silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de significado. Rafael le señalaba pequeñas flores silvestres, le describía los tipos de uvas y cómo cada una tenía su propia historia, su propio sabor. «Cada uva tiene una vida corta», le dijo, «pero su esencia queda en el vino por años, como un recuerdo que perdura. Me gusta pensar que el vino cuenta una historia que nunca se olvida». Isabel lo escuchaba con atención, sorprendida por la sensibilidad de sus palabras.
En los días anteriores, había percibido a Esteban como alguien audaz y un tanto misterioso, pero esta versión, esta sensibilidad inesperada, le resultaba aún más cautivadora. Un día, mientras paseaban, Rafael notó un libro que Isabel llevaba consigo. «Veo que te gusta la poesía», comentó, con una leve sonrisa. Ella asintió, un poco tímida. «Sí, especialmente la poesía latina. Tiene una intensidad que no se compara con nada. Es como si cada palabra llevara el peso de una emoción contenida». Rafael la miró con admiración. «Entonces, eres de las que creen en las palabras como algo eterno, yo también». Y sin previo aviso, comenzó a recitar un verso de Neruda, su voz profunda llenando el aire alrededor de ellos. Las palabras parecían fluir de manera natural, conectando ambos corazones a través del amor por la literatura. Isabel, conmovida, apenas podía contener su sonrisa. Era como si, de repente, ese Esteban mostrara una parte de su alma, una faceta que la dejaba vulnerable y, al mismo tiempo, más intrigada que nunca. Durante las semanas siguientes, estos encuentros se volvieron más frecuentes. Rafael, en su papel de Esteban, buscaba cualquier oportunidad para compartir con Isabel momentos de tranquilidad y reflexión. Paseaban entre los viñedos al atardecer, leyendo fragmentos de poesía, discutiendo sobre la naturaleza y la belleza de lo efímero. Cada palabra, cada mirada entre ellos, parecía llevar una carga emocional profunda, una conexión que iba más allá de las palabras. Isabel se sentía cada vez más atraída por este Esteban sensible y apasionado por el arte, algo en él le daba una seguridad y una paz que le eran difíciles de explicar. Había algo en la forma en que la miraba, en el respeto y el cuidado que sentía en cada gesto, que le hacía pensar que había algo especial en esa relación, algo que no había sentido antes. Pero, en el fondo, una pequeña inquietud empezaba a crecer. A veces, sentía que había algo inconsistente, un cambio sutil que no lograba identificar. Aquel Esteban tan poético y reflexivo que la cautivaba parecía un poco distinto al hombre audaz que conoció inicialmente. Sin embargo, desechaba estas dudas, convencida de que los matices en las personalidades podían ser más complejos de lo que aparentaban. Sin saberlo, Rafael comenzaba a sentirse atrapado en sus propios sentimientos, mientras Isabel, cada vez más confundida, se preguntaba si estaba empezando a enamorarse de alguien que ni siquiera lograba comprender del todo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Con el paso de los días, Isabel comenzó a sentir una extraña inquietud en el pecho. Su relación con Esteban había tomado una profundidad que no esperaba, y, sin embargo, algo en su comportamiento empezaba a desconcertarla. A veces él se mostraba apasionado, casi como si cada palabra y gesto estuvieran destinados a encender una chispa entre ellos. En esos momentos, Esteban era pura intensidad, su mirada ardiente y su cercanía casi abrumadora. En otras ocasiones, su presencia era diferente, sus palabras eran suaves y sus gestos contenían una delicadeza que la hacía sentir vulnerable, pero segura. La diferencia era tan sutil como innegable, e Isabel, aunque intentaba ignorarlo, empezaba a notar esas contradicciones con cada nuevo encuentro. Un día, después de uno de sus paseos entre los viñedos, Esteban la miró intensamente, con ese ardor que le hacía perderse. «Isabel», dijo, con una voz grave y firme, «hay algo en ti que me intriga profundamente. Es como si te conociera desde siempre, aunque sé que apenas estamos comenzando». Él se inclinó, acortando la distancia entre ambos, y sus palabras, cargadas de una pasión palpable, dejaron a Isabel con el corazón latiendo a toda velocidad. Ella, algo intimidada pero profundamente atraída, no pudo evitar corresponderle con una leve sonrisa, aunque en su mente se preguntaba por qué, a veces, sentía que ese mismo Esteban era un hombre completamente distinto. La confusión creció cuando, días después, Esteban cambió radicalmente de tono durante otro de sus encuentros en la biblioteca. Aquella tarde, al entrar, la sorprendió con un poema que parecía haber seleccionado cuidadosamente, como si quisiera mostrarle una faceta más introspectiva y profunda de sí mismo. «Isabel, escucha esto», le dijo en voz baja, sosteniendo un libro entre sus manos.
Me encontré con estos versos y pensé en ti. Comenzó a leer en un tono suave, como si cada palabra fuera un susurro destinado solo para sus oídos. La ternura y delicadeza de su voz contrastaban tanto con el Esteban apasionado que había visto antes, que Isabel sintió una extraña sensación de desconcierto. ¿Cómo podía ser el mismo hombre? Intrigada, no pudo evitar preguntarle algo, intentando desentrañar aquel misterio que parecía envolverlo. Esteban, ¿por qué siento que eres una persona distinta cada vez que nos vemos? A veces, eres tan intenso, casi como un fuego que me envuelve, y otras veces eres tan tranquilo, como una brisa suave. Es como si fueran dos personas en una sola. Esteban se detuvo, sintiendo la tensión de la pregunta, pero rápidamente respondió con una sonrisa enigmática. Tal vez te estoy mostrando diferentes partes de mí, Isabel. A veces, uno mismo puede ser una tormenta y otras, un remanso de paz. Quizás solo estés conociendo todas mis facetas. Aunque su respuesta sonaba convincente, Isabel no pudo evitar una pequeña duda en su mente. Era como si las palabras fueran perfectamente elegidas para evitar que ella siguiera indagando, pero en lugar de sentirse tranquila, esa explicación solo aumentó su curiosidad. Los días continuaron, y con cada encuentro, su confusión se hacía más profunda. A veces, en el calor de una conversación apasionada, Esteban se acercaba con una intensidad arrolladora, como si no pudiera ocultar el deseo que sentía por ella. Pero, otras veces, era cauteloso, dulce, mostrando una delicadeza que hacía que Isabel se sintiera en un sueño. Un día, durante una conversación en el viñedo al atardecer, Isabel decidió enfrentar sus dudas de manera más directa. Mientras caminaban entre las vides, se detuvo y lo miró fijamente a los ojos. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo diferente de lo que realmente eres?, le preguntó, intentando captar algún atisbo de verdad en su mirada. Esteban la observó en silencio, y por un instante, Isabel creyó notar una leve vacilación en él, un reflejo de algo que prefería mantener oculto. Pero, en lugar de responder directamente, él tomó su mano y la atrajo hacia él, inclinándose hacia su rostro hasta que sus respiraciones se mezclaron. Quizás, a veces, quiero ser más de lo que soy solo para ti, Isabel, le susurró, sus palabras como una caricia que dejaba a la joven sin aliento. Sin embargo, el eco de su pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta clara. Y en los días que siguieron, Isabel se encontró cuestionando cada interacción, cada momento compartido. A veces, sentía que podía ver a través de él, como si algo en su interior luchara por mantenerse oculto. Empezó a preguntarse si aquella conexión que había sentido tan genuina era realmente una ilusión creada por las palabras y el encanto de Esteban, o si realmente había algo más profundo, algo que aún no lograba comprender. La confusión que sentía no solo la perturbaba, sino que también la atraía aún más hacia él, creando un círculo de dudas y deseos del cual no podía ni quería escapar. Esteban comenzó a notar que algo estaba cambiando. Había una distancia sutil entre él e Isabel, una desconexión que nunca antes había sentido con ninguna mujer. La certeza de que algo escapaba a su control lo invadió, especialmente al observar la relación cada vez más cercana entre Isabel y su hermano Rafael. Era como si cada palabra, cada mirada y cada gesto que compartían fueran un lazo invisible que Esteban no podía romper, y la sola idea lo llenaba de una mezcla de furia y frustración. Esa noche, Esteban, incapaz de ignorar su orgullo herido, ideó un plan para recapturar la atención de Isabel y, de paso, demostrar a su hermano quién realmente tenía el poder de conquistarla. Con la firme decisión de traerla de vuelta a su órbita, organizó una cena extravagante en el salón principal de la mansión Menéndez. Invirtió tiempo y dinero en cada detalle, desde las decoraciones hasta los músicos que, esa noche, llenarían el aire de notas suaves y encantadoras. Al día siguiente, le pidió a Rosario, el ama de llaves, que se encargara de hacerle llegar una invitación especial a Isabel. El mensaje, en una nota dorada con letras elegantes, era claro pero misterioso: esta noche, te espero en el salón principal a las 8. Esteban. Cuando Isabel recibió la nota, una mezcla de curiosidad y duda se apoderó de ella. Su relación con Esteban había sido un constante vaivén de emociones intensas, y aunque la intriga de aquella invitación la atraía, una parte de ella también sentía cierta resistencia.
Una desconfianza sutil que había empezado a florecer en su interior. Sin embargo, aceptó la invitación, dispuesta a aclarar las confusas emociones que había estado sintiendo. A la hora señalada, Isabel apareció en el salón, que estaba iluminado por una luz cálida y rodeado de decoraciones que resaltaban la elegancia de la mansión. Esteban la esperaba, impecablemente vestido, con una sonrisa seductora y una copa de vino en la mano. Al verla, se acercó con confianza. «Isabel, estás deslumbrante esta noche», dijo, ofreciéndole una copa de vino. «Es un placer poder compartir contigo algo especial. Te he reservado esta noche, solo para ti». Ella, aunque cautivada por el ambiente, mantuvo una expresión de cautela. «¿Por qué todo este despliegue, Esteban? Esto parece demasiado». Él sonrió, como si sus palabras fueran parte de un juego que solo él conocía. «Quiero que disfrutes de lo que esta familia tiene para ofrecer. Te mereces una noche especial, lejos de los archivos y del trabajo. Además, ¿quién podría resistirse a una velada como esta?». Isabel lo observaba, intentando encontrar en su mirada alguna sinceridad que desafiara las dudas que la atormentaban. Sin embargo, Esteban, fiel a su estilo impulsivo y decidido, continuó su actuación con la seguridad de alguien que sabía que aquella noche era suya. A medida que avanzaba la velada, Esteban no perdió oportunidad de recordarle las riquezas de su linaje, sus viajes y logros. Intentaba deslumbrarla, convencido de que su carisma y las extravagancias que había preparado serían suficientes para mantenerla bajo su control. Pero mientras hablaba, notaba que Isabel respondía con una distancia educada, pero contenida, como si estuviera presente solo de cuerpo, pero no de espíritu. En un intento final por capturar su atención, Esteban la invitó a bailar. La música suave llenaba el aire mientras la guiaba a la pista. «Déjate llevar», le susurró al oído, con una sonrisa que no permitía contradicciones. «Esta noche es solo nuestra, Isabel». Isabel, aunque sintió el magnetismo que Esteban exudaba, no podía ignorar la creciente confusión en su corazón. Por un momento, cerró los ojos, permitiendo que el ambiente la envolviera. Sin embargo, una imagen se formó en su mente, la de un Esteban distinto, alguien más pausado y reflexivo, alguien que había tocado su alma con palabras más profundas que las que Esteban pronunciaba esa noche. Mientras giraban en la pista, Isabel finalmente abrió los ojos y lo miró fijamente, buscando en su mirada una respuesta a las contradicciones que la invadían. Pero Esteban, tan seguro de su victoria, no notó la confusión en su rostro. «Isabel», murmuró, inclinándose hacia ella, «¿te das cuenta de lo que realmente sientes? Estás aquí porque sabes que es donde quieres estar». Ella, sin embargo, sintió un impulso que no pudo contener. Con voz suave pero firme, respondió: «No estoy tan segura, Esteban. A veces siento que tú también tienes algo que no quieres mostrar, como si me escondieras algo». La sonrisa de Esteban se congeló por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «Isabel, lo único que oculto es cuánto me importas», dijo, con un tono convincente. Pero en el fondo, empezaba a comprender que el control de la situación se le escapaba de las manos. Y, movido por el orgullo y la urgencia de recuperar el terreno perdido, decidió que no escatimaría esfuerzos. Esa misma noche, mientras Esteban aún disfrutaba del éxito de su velada con Isabel, Rafael lo esperaba en la biblioteca, inquieto, con un peso en el corazón que no podía ignorar. Las semanas que había pasado con Isabel, compartiendo sus conversaciones sobre poesía y paseando por las colinas de la viña, habían transformado sus sentimientos en algo que nunca había imaginado. Lo que al inicio había sido una curiosidad, una simple aceptación de un reto, ahora se sentía como un vínculo real, uno que lo hacía cuestionar todo lo que había sido hasta entonces. Cuando Esteban entró, aún con una sonrisa triunfante, Rafael no esperó a que él hablara y fue directo al grano. «Esteban, tenemos que detener esto. Ya no quiero seguir con este juego». Esteban se detuvo en seco, observando a su hermano con una mezcla de sorpresa y diversión. «¿Detenerlo? ¿Por qué haríamos eso justo ahora que estamos tan cerca de ver cómo termina?». Rafael respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Esto ha ido demasiado lejos, Esteban. Isabel, ella no merece esta farsa.
Lo que empezó como una broma se ha convertido en algo que ni tú ni yo podemos controlar. Ella cree que está conociendo a una sola persona, y cada vez que la veo, siento que estamos traicionando su confianza. Esteban lo miró fijamente, y tras un breve silencio, soltó una carcajada. ¿De verdad estás hablando en serio, Rafael? No puedo creer que te hayas dejado llevar por tus sentimientos. Hermano, no olvides que todo esto es un juego, uno en el que ella es solo una pieza. Rafael apretó los puños, frustrado. Para ti, quizá, pero para mí no lo es. Esto ha dejado de ser una simple apuesta. No puedo seguir mirándola a los ojos sabiendo que estamos engañándola de esta manera. Ella merece la verdad. Esteban rodó los ojos, burlón, y se recostó en una de las sillas de la biblioteca. ¿Y qué quieres hacer, Rafael? Confesarle que hemos estado turnándonos para seducirla, decirle que el hombre que ha conocido no existe, que no es más que una mezcla de nuestras personalidades. Admítelo, eso arruinaría todo. Isabel no está enamorada de ninguno de los dos en particular, está enamorada de la imagen que creamos para ella. Rafael negó con la cabeza, molesto por la frialdad de su hermano. Estás equivocado, Esteban. Ella es una persona real, con sentimientos reales. Y lo que siento por ella también es real. No puedo seguir participando en esto sabiendo que la estoy lastimando. Esteban, sin perder su actitud desafiante, se inclinó hacia Rafael y le dijo en voz baja, casi como un desafío. Rafael, estás siendo un ingenuo, ¿de verdad crees que este sentimiento es más que una simple ilusión? Te estás dejando llevar por el papel, eso es todo. Cuando todo esto termine, ella se irá y tú volverás a ser el mismo Rafael aburrido de siempre. Rafael sintió como la rabia subía dentro de él, pero intentó calmarse. No entiendes nada, Esteban. Esto ya no tiene que ver con el orgullo o con un juego de conquista. Si realmente te importa Isabel, debes dejarla decidir, sin mentiras. Esteban suspiró, como si la conversación comenzara a aburrirlo. ¿Sabes algo, Rafael? Siempre has sido el soñador de la familia. Te encariñas con ideas, personas y momentos que realmente no existen. ¿Por qué crees que tienes que salvarla? Ella está aquí porque quiere estarlo, porque quiere vivir algo único. Dale esa oportunidad. Si le decimos la verdad, todo esto perderá la magia y ella se irá. Rafael bajó la mirada, sintiendo la impotencia ante la lógica fría de su hermano. No se trata de magia, Esteban. Se trata de respeto, de honestidad. No voy a seguir con esto y espero que tú tampoco lo hagas. Esteban se puso de pie y, acercándose a su hermano, le puso una mano en el hombro. Hermano, me decepcionas. Pensé que, por una vez, podrías ver las cosas como yo. Si quieres salirte, hazlo, pero no esperes que yo abandone algo que ya casi tengo en mis manos. Ella es solo una aventura, Rafael. Nada más. Rafael lo observó en silencio, dándose cuenta de que sus palabras no harían cambiar de opinión a Esteban. Su corazón estaba dividido, quería decirle a Isabel toda la verdad, pero sabía que su confesión podría alejarla para siempre. Y, al mismo tiempo, la determinación de Esteban de continuar con el engaño hacía que su dilema se volviera aún más doloroso. Con una última mirada hacia su hermano, Rafael salió de la biblioteca, su mente llena de dudas y el peso de su propio amor por Isabel creciendo con cada paso. Esa noche, Esteban sentía una mezcla de rabia e impotencia que lo consumía por dentro. Isabel había estado cada vez más distante, y cada intento de acercarse a ella había sido en vano. Su orgullo estaba herido, y, al ver que su encanto y su insistencia ya no surtían efecto en ella, la furia se transformó en un impulso oscuro y decidido. No permitiría que lo humillara. Si Isabel creía que podía ignorarlo, entonces él le demostraría que todo, absolutamente todo, había sido un simple juego. Cuando la encontró en el pasillo que conducía a la biblioteca, Esteban se plantó frente a ella, cortándole el paso. Su mirada ardía, pero no de pasión, sino de una cólera contenida que Isabel percibió de inmediato. Sorprendida, intentó evadirlo, pero Esteban se acercó un paso más, impidiéndole continuar. «¿Qué pasa, Isabel? ¿Por qué tan fría últimamente?», preguntó,
con una voz que destilaba sarcasmo y frustración. Ella lo miró, sintiendo el peso de su intensidad. Esteban, creo que es mejor que dejemos las cosas aquí. He sentido que algo no está bien, respondió con firmeza, aunque en su voz temblaba un leve matiz de duda. Esteban soltó una risa amarga. ¿No está bien? ¿De verdad pensabas que todo esto era real? Porque, para serte sincero, fue solo un juego, Isabel. Un juego que empezamos Rafael y yo. La expresión de Isabel cambió de sorpresa a confusión, y luego a una mezcla de horror y tristeza al escuchar sus palabras. ¿Qué estás diciendo, Esteban? Esteban avanzó hacia ella, sus ojos fijos en los de ella, con una dureza que nunca antes había mostrado. Estoy diciendo que todo esto, cada encuentro, cada palabra, fue planeado. Rafael y yo hicimos una apuesta, ¿entiendes? Decidimos fingir ser la misma persona para ver hasta dónde podíamos llegar. Queríamos ver si alguien como tú era capaz de notar la diferencia entre nosotros. Y debo decir que jugaste bien, hasta ahora. Isabel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las palabras de Esteban caían sobre ella como golpes, cada frase clavándose como una daga en su pecho. Entonces, ¿todo fue una mentira? Cada vez que me miraste, cada palabra que me dijiste, ¿todo era una farsa? Esteban asintió, sin rastro de remordimiento en su expresión. Exactamente. Rafael interpretó su papel, y yo el mío. No eras más que una pieza en nuestro juego. Fue divertido verte confundida, dudando de tus propios sentimientos. Isabel retrocedió, llevándose una mano al pecho, intentando contener el dolor que le quemaba por dentro. No puedo creerlo. ¿Y Rafael, él también estuvo de acuerdo en esto? Esteban hizo una pausa, y en su rostro apareció una sombra de algo parecido a la duda, pero rápidamente fue reemplazada por su actitud fría y cruel. Rafael puede decir lo que quiera, pero no te engañes, Isabel. Al final, ambos somos iguales. Ninguno de los dos pensó en ti como algo más que un reto. Las lágrimas empezaron a llenar los ojos de Isabel, pero no permitiría que él la viera caer. Se enderezó, con una dignidad que sorprendió incluso a Esteban. No pensé que pudiera ser tan mezquino. Esto va más allá de cualquier juego. Jugaste con mis sentimientos, me hiciste creer en algo real. No tienes idea del daño que has causado. Esteban la miró sin expresión, manteniendo su fachada de indiferencia. Era un riesgo que tú decidiste tomar, Isabel. Nadie te obligó a enamorarte. Sin más palabras, Isabel dio un paso atrás y se dio la vuelta, intentando retener la compostura. Esteban la vio alejarse, pero en su pecho sintió una punzada de algo que no pudo identificar. Algo que se acercaba peligrosamente a la culpa. Isabel salió del pasillo con el corazón destrozado. Las palabras de Esteban resonaban en su mente como un eco cruel y constante. Sentía como si su pecho estuviera comprimido, como si apenas pudiera respirar. Caminó rápidamente hacia los jardines, buscando un rincón donde pudiera estar sola, lejos de la mirada fría y burlona de Esteban, lejos de todo lo que le recordara a esos hermanos y a esa farsa que habían montado a su alrededor. Una vez entre los árboles, se detuvo y dejó que el dolor la alcanzara por completo. La traición se le clavaba en el alma. Esteban y Rafael, dos personas en las que había confiado, la habían engañado, jugando con sus emociones como si no fueran más que piezas en un tablero. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos sin control, cada una llevándose un pedazo de la ilusión que había construido con tanto cuidado en su corazón. ¿Cómo pude ser tan ingenua?, murmuró entre sollozos, tratando de recomponer sus pensamientos. Recordaba los momentos compartidos, las palabras tiernas, las miradas profundas. Todo parecía tan sincero, tan real. ¿Cómo había podido ser todo una mentira? La revelación la dejó con una sensación de vacío abrumador, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Isabel secó sus lágrimas con las manos temblorosas y, tomando una profunda bocanada de aire, tomó una decisión firme: tenía que marcharse de la viña. No podía soportar estar un minuto más en ese lugar, rodeada de recuerdos que ahora parecían una cruel burla de sus sentimientos.
Sabía que quedarse solo prolongaría su sufrimiento. Necesitaba distanciarse, reconstruir sus fuerzas lejos de los hermanos Menéndez, lejos de todo lo que le recordara ese dolor que apenas empezaba a asimilar. Volvió a la casa con pasos rápidos y firmes, dirigiéndose a su habitación para recoger sus pocas pertenencias. A medida que empacaba, sentía la ira mezclarse con la tristeza, una furia silenciosa que la impulsaba a seguir adelante, a cortar definitivamente cualquier lazo con esa familia que había jugado con ella de una manera tan despiadada. Mientras guardaba su último libro en la maleta, la puerta de su habitación se abrió suavemente. Era Rafael, con el rostro lleno de preocupación y una expresión que delataba que ya había escuchado lo sucedido. Al ver la maleta y el dolor en los ojos de Isabel, supo de inmediato que estaba a punto de perderla para siempre. «Isabel, por favor, déjame explicarte», dijo, su voz cargada de angustia. Ella lo miró, luchando por mantener la calma, aunque su mirada traicionaba el dolor que sentía. ¿Explicarme? ¿Qué podrías decirme que no empeore las cosas, Rafael? ¿Cómo podrías justificar lo que hicieron? Rafael dio un paso hacia ella, extendiendo las manos en un intento desesperado de acercarse. Sé que esto parece imperdonable, y tienes razón en sentirte herida. Pero para mí, lo que sentí por ti fue real. No fue parte del juego. Lo que pasó entre nosotros iba más allá de cualquier apuesta. Isabel negó con la cabeza, sin poder evitar que una lágrima rodara por su mejilla. ¿Cómo puedo creer en ti, Rafael? Todo fue una mentira, desde el principio. Me hicieron creer en alguien que no existía, y me utilizaron para sus propios caprichos. Rafael bajó la mirada, sintiéndose impotente ante la verdad de sus palabras. No fue así para mí, Isabel. Yo, cometí un error, y te fallé, pero mis sentimientos son verdaderos. Te lo juro. Ella suspiró, agotada emocionalmente. Ya no importa, Rafael. No quiero escuchar más promesas vacías. Solo quiero irme de aquí y dejar todo esto atrás. Cerró la maleta y, sin mirarlo nuevamente, se dirigió a la puerta, decidida a no volver atrás. Rafael se quedó en silencio, observándola mientras salía, su figura desapareciendo lentamente en el pasillo. Sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento sería insuficiente. La había perdido, y la certeza de esa pérdida lo dejó con una sensación de vacío que lo consumía por dentro. Isabel se dirigió a la entrada de la mansión, cada paso llevándola más lejos de aquellos que la habían herido. Rafael no pudo quedarse quieto. Ver a Isabel destrozada por la confesión de Esteban lo llenaba de desesperación, pero más aún, de una profunda sensación de culpa. Sabía que su silencio y su participación en aquel juego cruel lo convertían en cómplice, y aunque en su corazón albergaba sentimientos sinceros hacia ella, temía que sus palabras ya no pudieran llegarle de la misma forma. Sin embargo, no estaba dispuesto a perderla sin luchar. Bajó rápidamente las escaleras, buscando cualquier señal de ella. Al asomarse al vestíbulo, la encontró junto a la puerta de entrada, con una expresión de firmeza dolorosa, claramente decidida a irse para siempre. Rafael se acercó con paso rápido y, sin esperar una reacción de ella, la llamó en voz baja, casi con súplica. «Isabel, por favor, escúchame». «No puedes irte así», dijo, su voz entrecortada por la desesperación. Ella se volvió lentamente hacia él, su mirada llena de una mezcla de dolor y rabia. «¿Escucharte? ¿Para qué, Rafael? ¿Para qué intentes convencerme de que todo esto fue un error? Porque, para mí, tú eres tan culpable como él. Me hiciste creer en algo real, y mientras yo confiaba, ustedes se burlaban de mí». Rafael sintió que sus palabras eran como puñaladas. Quiso acercarse a ella, pero se detuvo, consciente de que cualquier movimiento brusco podría empeorar las cosas. «Isabel, yo sé que te fallé, y te pido perdón por eso. No debí haber permitido que esto llegara tan lejos. Pero mis sentimientos hacia ti son verdaderos. Te lo juro, desde el fondo de mi corazón». Isabel soltó una risa amarga, cruzando los brazos en un intento de protegerse del dolor que la envolvía. ¿Verdaderos? ¿De verdad crees que voy a creer en tus palabras ahora, Rafael? Fuiste parte de todo esto.
Te prestaste al juego desde el inicio, fingiendo ser alguien que no eres. ¿Cómo esperas que confíe en ti otra vez? Rafael bajó la mirada, sintiendo el peso de cada acusación. Sabía que era inútil intentar justificar sus actos, pero necesitaba que ella entendiera que había algo más profundo en su relación. Sé que todo parece una farsa, y acepto mi parte en la traición. Pero te pido que recuerdes nuestros momentos juntos, esos paseos, nuestras conversaciones. Esa era la versión más auténtica de mí. No era un personaje, Isabel. Era yo, y cada palabra que te dije fue sincera. Ella apretó los labios, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con volver a caer. Lo único que puedo recordar ahora, Rafael, es que fui una tonta por confiar en ti. Todo lo demás se ha manchado. Ya no sé qué fue real y qué no. Rafael sintió que la perdía a cada palabra. Su corazón latía con fuerza, impulsado por el deseo de retenerla, de borrar el daño que había causado. Isabel. No puedo cambiar lo que hice, y entiendo que nada de lo que diga hará desaparecer tu dolor. Pero por favor, déjame demostrarte que puedo ser alguien digno de tu confianza. No quiero que nuestra historia termine aquí, con tanto dolor. Ella lo miró por un largo momento, con una mezcla de tristeza y frustración. Cada palabra que él decía parecía hacerla más fuerte en su determinación de no dejarse llevar por sus sentimientos. Rafael, lo que siento por ti ahora es confusión, y tal vez, resentimiento. No puedo permitir que mis emociones me vuelvan a engañar. No después de lo que ustedes hicieron. Él trató de acercarse, en un último intento por hacerla cambiar de opinión. No puedo perderte así, Isabel. Dime qué debo hacer para recuperar tu confianza. Haré lo que sea necesario. Ella negó con la cabeza, con una expresión de profunda tristeza. No hay nada que puedas hacer, Rafael. No puedes arreglar algo que nunca fue real. Y con esas palabras, dio la vuelta, saliendo de la casa y dejando a Rafael solo, consumido por una culpa abrumadora y el dolor de haber perdido a la única persona que había logrado despertar su verdadero ser. Antes de partir definitivamente de la mansión Menéndez, Isabel se dirigió por última vez a la biblioteca para recoger algunos de sus documentos personales que aún quedaban en su escritorio. La habitación, una vez tan acogedora y llena de historias, ahora le resultaba sombría, como si cada estantería y cada libro escondieran secretos dolorosos. Sin embargo, mientras organizaba sus papeles, algo llamó su atención, un conjunto de sobres amarillentos y desgastados, escondidos entre los libros antiguos de una de las estanterías más altas. La curiosidad la venció, y sin dudarlo tomó las cartas, sorprendida de ver el nombre del abuelo de los hermanos Menéndez en el remitente. Al abrir el primer sobre, descubrió que eran cartas de amor, escritas con una sinceridad y profundidad que le resultaron desconcertantes. Las palabras en la carta hablaban de un amor imposible, de un deseo contenido que nunca encontró su camino a la realidad. A medida que avanzaba en la lectura, entendió que el abuelo había amado a una mujer a quien nunca pudo tener, una historia marcada por el sacrificio y el silencio. Te amo más de lo que jamás podré expresar en palabras, pero el destino nos separa. No soy libre para entregarte todo lo que quisiera, decía una de las cartas, con una calidez que resonaba con el dolor de alguien que conocía bien la pérdida. La situación descrita, la distancia emocional y la pasión contenida, todo eso le recordaba, de manera dolorosa, a lo que ella misma había experimentado en esa casa. Isabel se sentó, conmovida por esas confesiones que llevaban décadas escondidas y que parecían hablarle directamente a su corazón herido. En esos párrafos había una verdad universal, algo que superaba las mentiras y las traiciones, y aunque se sentía aún confundida, la lectura le dio una claridad inesperada. ¿Qué haría él si tuviera otra oportunidad?, se preguntó en voz baja, cerrando la última carta. Inspirada por la intensidad de esos sentimientos plasmados en papel y sintiendo un renovado impulso de buscar una verdad más allá de la traición, tomó una decisión: debía enfrentar a Rafael, no solo para comprender lo que había pasado, sino también para encontrar en él la sinceridad que en su abuelo había quedado solo en palabras. Isabel decidió enfrentar a Rafael una última vez antes de partir. Con las cartas en sus manos, fue hasta el salón principal, donde lo encontró, cabizbajo y envuelto en una tristeza palpable.
Al verla, Rafael se levantó de inmediato, sorprendido y confundido por su presencia. Isabel, pensé que ya te habías ido, murmuró, con una mezcla de alivio y temor en la voz. Ella lo miró fijamente, sosteniendo las cartas. Antes de irme, encontré esto. Son cartas de tu abuelo, cartas de un amor que nunca pudo ser. Me pregunto, Rafael, si eres capaz de entender realmente lo que es amar sin reservas, sin miedo. Rafael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver las cartas en sus manos. Tomó una de ellas con delicadeza, reconociendo de inmediato la letra de su abuelo. Con voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta, casi como un susurro: a veces siento que todo lo que soy pertenece a quien jamás podré tener. Mi amor se queda aquí, atrapado en estas palabras, en los recuerdos de lo que no puede ser. Rafael levantó la mirada hacia Isabel, con los ojos llenos de una emoción que ya no podía ocultar. ¿Sabes, Isabel? Creo que ahora entiendo lo que él sentía. Mi abuelo vivió toda su vida sin poder expresar lo que realmente sentía, atrapado en sus propias barreras. Pero yo no quiero vivir así. No quiero quedarme callado. Lo que siento por ti es real, y lamento haber sido parte de esta mentira, de este juego. Al principio, no pensé que significaría tanto para mí, pero, con el tiempo, me di cuenta de que eras mucho más que una apuesta. Isabel lo escuchaba, intentando descifrar la sinceridad en sus palabras, y por primera vez vio un dolor genuino en sus ojos, un remordimiento que parecía imposible de fingir. ¿Y qué esperas que haga, Rafael? ¿Que simplemente olvide todo lo que sucedió? Todo lo que me hicieron pasar. Él asintió, consciente de lo mucho que le había fallado. No, Isabel. No espero que olvides nada, ni que me perdones. Pero quiero que sepas que me enamoré de ti, de verdad. Eres la única persona que ha visto algo más en mí, alguien que me ha hecho querer ser mejor. Sé que probablemente sea tarde para decirlo, pero, te amo. Isabel respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La sinceridad en los ojos de Rafael era innegable, y aunque el dolor aún pesaba en su corazón, algo en ella comenzó a ceder. ¿Por qué debería creerte, Rafael? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puedo confiar en que esto es real? Rafael sostuvo su mirada, firme. Porque esta vez no tengo nada que esconder. Estas cartas, su historia, todo lo que hago es intentar redimirme, Isabel. Sé que no merezco otra oportunidad, pero estoy aquí, dispuesto a mostrarte todo lo que soy, con cada defecto, cada error. No quiero que nuestra historia termine en una mentira. Esteban observaba desde la distancia la conexión creciente entre Rafael e Isabel, y aunque intentaba ocultar sus emociones, no podía negar la punzada de orgullo herido que lo atormentaba. La seguridad y el dominio que siempre había tenido se desvanecían con cada mirada que compartían ellos dos, con cada sonrisa que veía florecer en el rostro de Isabel mientras estaba junto a su hermano. Sabía que había perdido, no solo el juego que él mismo había iniciado, sino también la oportunidad de redimirse ante ella. Un día, sin más preámbulos, Esteban tomó una decisión. En un breve encuentro con Rafael, le anunció su partida, con un tono seco pero cargado de una tristeza que era incapaz de disimular. Me voy, Rafael. Esta viña ya no es el lugar para mí. Creo que es hora de buscar algo diferente. Rafael lo miró, sorprendido, pero con comprensión. Sabía que detrás de esa despedida estaba el peso de una derrota que Esteban no admitiría nunca. ¿A dónde piensas ir, Esteban? Esteban se encogió de hombros, con una leve sonrisa amarga. No lo sé. Quizás a Mendoza, o incluso más lejos. Donde sea que pueda volver a encontrarme. Aquí solo veo todo lo que perdí. Dio una pausa, y miró a Rafael con una intensidad que denotaba su afecto fraternal, aunque en ese momento doliera reconocerlo. Te deseo lo mejor, hermano. Cuídala. Sin decir más, Esteban salió de la casa familiar, dejando tras de sí el eco de una historia de errores y sentimientos no resueltos. Su partida significó el cierre de un capítulo lleno de juegos y rivalidades que, finalmente, había quedado en el pasado.
Mientras Esteban se alejaba para comenzar su vida en otro lugar, Rafael e Isabel iniciaron una relación cautelosa, consciente de los desafíos que enfrentaban. No era fácil borrar el dolor y la desconfianza que había surgido de las mentiras, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, construyendo desde la honestidad y la paciencia. Cada paso que daban juntos era un intento de acercarse de manera genuina, sin los engaños del pasado. En una tarde tranquila, mientras caminaban entre las vides, Rafael tomó la mano de Isabel con ternura. Sé que aún tenemos mucho que sanar, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin máscaras, sin secretos. Esta es la vida que quiero vivir, contigo. Isabel lo miró, dejando que la sinceridad en sus palabras la envolviera. Yo también quiero intentarlo, Rafael. No sé si será fácil, pero siento que, después de todo, vale la pena intentarlo. Eres alguien que ha demostrado ser diferente de lo que pensé. Con el paso del tiempo, las heridas entre Isabel y Rafael comenzaron a sanar, como las vides que resurgen tras la temporada de invierno en la Viña Menéndez. Cada día que compartían era una confirmación de que el amor, aun cuando había nacido de una mentira, era ahora tan auténtico como el aroma de las uvas maduras al final del verano. La viña, que había sido testigo de la intriga y de los errores de su historia, se convirtió también en el escenario de un amor redentor. Rafael e Isabel paseaban por las colinas cada tarde, sumidos en largas conversaciones, compartiendo sueños y haciendo planes que, poco a poco, les daban la seguridad de que su relación era más fuerte que los ecos del pasado. El nombre de los Menéndez ya no sería recordado solo por su legado de riquezas y disputas familiares, sino también por el amor verdadero que Rafael e Isabel habían encontrado, desafiando las sombras de su historia. Una tarde, mientras el sol descendía suavemente sobre los viñedos, Rafael se detuvo junto a un rosal que crecía entre las vides, como símbolo de la belleza que puede florecer en medio de cualquier terreno. Tomando la mano de Isabel con ternura, se volvió hacia ella, su mirada llena de una promesa que iba más allá de las palabras. Isabel, comenzó, con una voz serena y segura. Nunca pensé que sería capaz de amar a alguien como te amo a ti. No importa lo que pasó antes, tú me has mostrado lo que significa un amor sincero, algo por lo que vale la pena luchar cada día. Isabel sonrió, sintiendo la verdad en sus palabras. Durante tanto tiempo, había pensado que su historia con los Menéndez terminaría en desengaño y dolor, pero allí estaba, encontrando en Rafael una redención que ambos compartían. Yo también siento que hemos dejado atrás esas sombras, Rafael, le respondió, sus ojos brillando con el mismo resplandor del atardecer que los envolvía. Tu familia, tu historia, todo eso es parte de ti, y yo quiero ser parte de esta nueva historia que estamos construyendo juntos. La pareja siguió caminando, deteniéndose junto a una de las primeras vides plantadas por el abuelo de Rafael, símbolo de las generaciones que habían trabajado esas tierras. Para ellos, este lugar era algo más que una simple herencia, era una oportunidad de dar un nuevo sentido al nombre Menéndez, uno que hablara de la capacidad de cambio, de superar los errores y de reconstruir lo que parecía roto. Poco a poco, la presencia de Esteban se fue desvaneciendo de sus pensamientos. Isabel y Rafael sabían que, aunque él había decidido partir, su huella seguiría allí, en la historia de la familia. Pero lejos de verlo como una sombra, eligieron recordarlo como una lección, como el recordatorio de que el orgullo y el engaño no eran más fuertes que el amor verdadero. En las festividades de la vendimia, cuando la viña celebraba la cosecha, Isabel y Rafael se presentaron juntos como una pareja sólida, unidos no solo por el trabajo en la tierra sino por el compromiso que tenían de crecer uno junto al otro. Los trabajadores de la viña, que habían presenciado los altibajos de su relación, los observaban ahora con respeto y afecto, reconociendo que ellos dos representaban una nueva era para los Menéndez. Rafael, tomando una copa de vino, brindó frente a todos con una declaración sencilla pero llena de significado. Por el futuro de esta tierra y por el amor que la hace crecer, dijo, mirando a Isabel con una sonrisa que reflejaba la paz que había encontrado en ella. Isabel alzó su copa y agregó, y por las segundas oportunidades, que nos permiten convertir los errores en algo hermoso. Desde entonces, la viña Menéndez floreció no solo en éxito, sino en la calidez que Rafael e Isabel le imprimieron. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy.
Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.